Dijo esto, mire. Como arrepentido. Yo creo que en realidad no tengo que opinar nada, pero la plata no es para cualquiera. ¿Qué significa eso? Y hay gente que la sabe administrar y sabe controlarse, y hay gente que, bueno, le gusta vivir de una manera y lamentablemente yo creo que tendría que haber sido más perfil bajo y nada más. Después no puedo juzgarlo porque el Fariña tenía, creo que tiene 4 años más grande que yo, es una cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo No sé bien? ya cómo Es la costumbre. Es la costumbre. ¿Podemos escuchar otra parte de...? ¿Lo conocías bien a Leandro? Tuve más relación con Martín, pero sí, con Leandro tuve también varios momentos que pasamos juntos. ¿Contando guita? No solamente eso. O sea, ¿Llevando bolsos tuvimos, con los chicos tuvimos muchas situaciones lúdicas también. Lúdicas en el sentido que éramos, con Martín somos bastante coetáneos en edad, Leandro es un poco con guita? O más sea, eran joven. amigotes. Nos hicimos amigos por Claro. una cuestión de, digamos, por empuje. Trabajabas para el padre. Claro, el padre hacía participar en algunas cuestiones puntuales a los hijos y pasaron como en cierta manera de ser intermediarios a, por una cuestión de edad nos llevábamos mucho tiempo juntos. ¿Y movieron guita juntos? En algunas oportunidades sí. ¿Mucha? Sí. ¿Millones y millones de dólares? A ver, separemos el origen, ¿sí? Yo siempre dije lo mismo, los chicos son simple cadetes del padre. Sí. Leandro sobre todo tenía un rol un poco menor, sustancialmente menor que el de Martín, por la relación que tenía Martín con Leandro, Martín con el padre. Pero eran grandes, ya eran mayores de edad. No, Leandro era menor todavía, me parece. Yo tenía 23, 24, él creo que tenía 19, 20. Martín sí ya era un poco más grande. Después ya cuando yo terminé con mi relación con Lázaro, no me toca decir lo que pasó porque no estaba en primera persona. ¿Podemos escuchar otra de las frases de Leandro? Sí, ¿Puede ser? Dale, ponela. Que en verdad tal vez las causas deberían haberse Yo investigado creo que- al principio obra Yo pública. creo que hoy se después está investigando a Lázaro Báez porque era amigo de Néstor, sí, te lo creo. Pero adelante de Lázaro Báez en el ranking de la empresa hay mucho más empresarios. ¿Que tuvieron el mismo trato que tu padre a la hora de recibir licitaciones? Yo creo que, y lo dije hace mucho tiempo atrás, en cada empresa, en cada provincia hay un Lázaro Báez. Claro. En cada provincia en Lázaro Báez. Sin duda. Hay una Austral Construcción en cada provincia. ¿Era así? A ver, si era así que en cada provincia había un Lázaro Báez. Por ejemplo. Y yo no sé si en cada provincia hay un Lázaro Báez. Yo creo que en todas las provincias hay muchos empresarios que hacen negocios con la caja. Creo que el otro día lo hablé con vos en la radio. Generalmente donde hay una caja o con un servicio público o algo por el estilo hay un negocio. Bueno, lo vemos con el tema de las vacunas. Pero es no sé si si la palabra es decir que esa es la cultura de la política argentina o es estructuralmente así. Con el paso del tiempo uno es como que se va rindiendo y se va acoplando a decir, bueno, esto siempre fue así, va a seguir siendo así, porque lo vemos año tras año o con situación. La obra pública es un negocio, quizás una caja muy importante dentro de lo que es el Estado, pero escándalos hemos vivido. Yo si bien tengo corta edad, tengo 34 años, pero recuerdo 4 o 5 situaciones que se hicieron públicas que tenían que ver algunas con el juego, otras con la salud, obra pública. En todos lo que hay servicio público, Vos lo que querés decir es que donde hay una caja es estructural. hay un peaje, hay una coima. Es estructural, sí. Estructural. Por eso no está atomizada, o sea, los grandes empresarios son pocos. Esto es sentido común. Hay muchas empresas que estarían en condiciones de competir entre sí. Según tu saber y entender, ¿lo de Lázaro Báez era solamente en Santa Cruz? No, Lázaro tenía Santa Cruz, Chubut y Chaco. Siempre tuvo un problema para entrar en la provincia de Buenos Aires por cómo funcionaba el sistema, por lo que se llama el Club de la Obra Pública. Había segmentos de empresarios que territorialmente se separaban. Después estaban las cartelizaciones de
de cómo esos empresarios se dividían y entraban en las licitaciones. ¿Escuchamos otra frase? Dale. Dale. Leandro Báez. Cuando se crea Austral Construcciones yo tenía 13 años. Ajá. Yo iba en el 2003. O sea que, y cuando se empezaron a ganar los millones que muchos fueron hacia el exterior, ¿vos eras consciente de lo que estaba pasando? O... Yo estaba en el colegio y después me vine para Buenos Aires. Eso de los millones es algo que la justicia está investigando todavía, o sea, se investigó, está, y yo creo que hoy hay un mensaje muy claro, que lo venía hablando con un amigo recién, que la justicia, para mí, y me hago cargo de lo que digo, fue un mensaje muy claro, el que mandó por el conflicto que tienen hoy con el gobierno. Pero la cantidad de propiedades, los millones de dólares... Está todo blanqueado. ¿Coincidencia en eso de que el fallo es un mensaje claro para el gobierno? Primero está claro que a mí me cuesta a veces opinar de Leandro porque la verdad que a mí me da lástima la situación en la cual lo puso el padre, particularmente a él. Yo te voy a dar mi opinión, o sea, me voy a desligar completamente de las opiniones de los demás. Okay. A mí me tocó transitar todo este proceso. Yo cuando fueron las últimas palabras mías en el juicio dije que en cierta manera estaba orgulloso de la manera que el tribunal llevó el proceso. Porque si nos vamos al objetivo, es una causa compleja, es un delito complejo, múltiples imputados, estructuras internacionales, hubo inclusive exhortos y demás. Pero hablando desde el sentido común, no es fácil seguramente para un tribunal llevar un juicio en donde es de dominio público. Entonces siempre está muy expuesta la decisión del juez, como también está muy expuesta la condición del imputado. Totalmente. Yo mantengo lo que dije en mis últimas palabras. El tribunal, como el Ministerio Público Fiscal, hicieron un trabajo, a mi manera de ver, impecable. Puedo afirmar que nos dieron a todas las partes, independientemente de la sentencia, nos dieron a todas las partes la posibilidad de defendernos como correspondía. Y yo no afirmaría que la sentencia es un mensaje hacia el gobierno. Yo lo que diría es que la sentencia es un hecho ajustado a derecho. O sea, no hubo lawfare tampoco, entonces. El lawfare es una... A ver, el lawfare ya... Hablar de lawfare a mí ya me causa gracia, como me causa gracia escuchar que a Báez lo condenan por morocho y que yo fui una persona que fui paga por el macrismo y demás, porque al fin y al cabo yo siempre digo lo mismo. Eso dijo Parrilli, ¿no? Claro, pero vean mi historia, o sea, yo estuve detenido, yo salí dentro de un contexto de un programa de testigos, tuve una condena de 4 años por un delito de evasión, me defendí como pude, la peleé, se anuló, la gané, y al fin y al cabo hoy tengo una condena de 5 años. Entonces no entiendo dónde se sostiene el que yo fui tan favorecido por alguien, porque al fin y al cabo hoy tengo un pedido de prisión efectiva. El lawfare es la manera Leonardo, más... Heidi, no sos. Pero yo no estoy hablando... No, ahí vamos a poner un blanco sobre negro. Yo no me estoy poniendo en ninguna posición de decir yo soy bueno o malo. Yo estoy hablando... Yo me transformé en una persona de derecho. Yo analizo los fallos de una manera estrictamente técnica. ¿Fuiste tan corrupto como Lázaro y sus hijos? Corrupto no, yo no soy funcionario público. Yo cometí un delito. Y no le tengo miedo a la palabra. Yo lo reconozco. Un acto de corrupción, un delito. ¿Te arrepentiste? Perdón, y te digo una cosa más. Lázaro Báez tampoco es un corrupto. Los corruptos no están juzgados todavía. Algunos sí, otros no. Acá se juzgaron empresarios privados. ¿Quiénes son? Si me ciño al fallo, que es lo que yo sostengo, es que la plata de Lázaro Báez no vino por decirlo de manera, del cielo, no cayó. Claro. Si vos sos un empresario cuyo prácticamente negocio único es la obra pública, y esa obra pública en este juicio se determinó en base al estadio de las demás causas, que se generó un acto de, muchos llaman direccionamiento de obra pública, asignación fraudulenta de obra pública, pero vamos a llamar las cosas como son. El delito que se investiga, que soporta la constitución del lavado de activos como delito presente, es la administración fraudulenta en perjuicio del Estado
en un concurso real con asociación ilícita. Ok, entonces para vos los corruptos, ¿quiénes son? Néstor, Cristina, Devido, todas aquellas personas, López, todas aquellas personas que le dieron la guita a Lázaro Báez. Hicieron que el dinero llegue a la empresa de Báez con un mecanismo espurio. Está bien, pero vos sos consciente que para que haya corrupción tiene que haber dos partes. Tiene que haber muchas más partes. No. Porque Una es el Estado en este caso y otra sí, pasa que el Estado tiene, la historia tiene, el delito, la trazabilidad del delito tiene un montón de aristas que no hay que dejar de lado. Vos tenés el Estado en sus distintos organismos que asignan la obra. Sí. Vos tenés los privados que la reciben. Pero en el medio vos también tenés otros organismos de Estado que se encargan de no controlar. No asignan dinero, sino lo que te asignan es la posibilidad de que hagas lo que quieras con ese dinero. Una administración federal de ingresos públicos, una unidad de información financiera, un banco central, hay un montón de entidades, es mucho más complejo esto. ¿Lázaro Báez era el testaferro de Néstor y Cristina? Claramente, sí. Como tenían negocios en sociedad también. Vos dijiste que eran socios además. Era testaferro y socio. Sí. Después nos podemos poner a analizar cuál es la palabra que más le cabe dentro de... Pero, o sea, que tenían cosas en común, ¿Y muerto Néstor lo mexicaneó? No sé si la palabra es esa. Yo me voy a ceñir un hecho. Mi actuación en el grupo empezó a partir del 27 de octubre del 2010. Hasta el 27 de octubre del 2010 yo era una simple persona que hacía una auditoría y un fideicomiso en una empresa. A partir de ahí empezó todo lo que la justicia pudo corroborar que pasó. ¿Te contó alguna vez Lázaro Báez cómo era la relación con Néstor, cómo trabajaba con la familia? Era su amigo. Eso ya lo sabemos. No, pero era su amigo. La verdad que el concepto de amistad que manejaba era loable. Por el concepto de amistad, no por los personajes. Hasta el día de hoy. Leal. Claro, hasta el día de hoy lo Leal sostienen. a Néstor, no a Cristina. Exactamente. Pero era realmente hay que reconocer que utilizaba la palabra amigo como realmente se tiene que utilizar. Porque, viste, a lo mejor muchas personas decimos, tengo un conocido, sí, es amigo mío. Bueno, esto Lázaro lo consideraba realmente un amigo. Y recién vos mostraste el mausoleo. El mausoleo es la fiel réplica de eso. Muerto Néstor, él, su amigo, hizo ese mausoleo. Como un acto de bondad hacia él, o sea, de verdad. Obviamente, negocio en el medio también. Pero la relación principalmente era de él con Néstor. De hecho, con Cristina no se llevaban bien. Y eso es una historia que todo el mundo sabe, no solamente yo por estar ahí. ¿Participaste alguna vez de alguna charla de Néstor con Báez? Yo estuve 2 veces en el Chacra 39 con Néstor y estaba delante de Lázaro cuando le propuse el negocio de comprar Sofora a Lázaro. Y Lázaro lo consultó con Néstor y la respuesta fue de que ya habíamos llegado tarde. Sofora era Telecom. Era la control de Telecom. En el 2010 salió a la venta y yo estaba dentro de un consorcio. ¿Sí que querían comprar Telecom? No. Yo estaba trabajando dentro de un consorcio privado, que fue uno de los oferentes de Sofora, y propuse a Lázaro como fondeador. Porque teníamos un problema de competencia con la oferta que habíamos hecho en relación a la que se podía pagar. ¿Fondeador con la guita negra que sacaban? Es que en ese momento lo que importaba era pagarlo. Y mi razonamiento fue simple. Y tenían la guita viva para pagarlo. A Lázaro el negocio le gustó, el tema es que no lo dejaron entrar. Había otros jugadores. ¿De qué vivís hoy? Hoy trabajo en el estudio contable de Roberto y estoy asesorando un grupo de personas en la estructuración de un negocio. Gaby, ¿querías preguntar algo? Sí, Eduardo. Buenas tardes, señor Fariña. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Saludarlo. Gabriel. Usted estuvo en todo el debate, estuvo en forma seguramente virtual, como fue este debate. Y ayer nosotros, el día anterior, el miércoles, todos conocimos la resolución, el 26 de abril se conocerán los considerandos, pero después de la sentencia, y como consecuencia de la demora, empezaron a conocerse algunos desencuentros doctrinarios jurídicos entre los 3 integrantes del tribunal. Y lo que más llamó la atención fue que se conociera, de una manera absolutamente irregular, como ayer lo planteé y yo lo vuelvo a sostener, los considerandos de la jueza María Gabriela López Iñiguez, una de las 3 juezas del tribunal. Y ella, en estos considerandos que se conocieron, la verdad que ella introduce el lawfare y habla sobre determinada situación, y veremos si en el 26 de abril ratifica esto mismo. Ella en un párrafo se refiere a usted precisamente, y ahí quería conocer su opinión, habla del polémico arrepentido de Leonardo Fariña,
cuyos aportes concretos y verosímiles al esclarecimiento de algunos hechos deben ser analizados detalladamente y con sumo cuidado. Es decir, la jueza Gabriela López Iñiguez, a diferencia de los otros dos, de Paliotti y de Costabel, tiene alguna mirada especial sobre usted. ¿Por qué entiende que ella no es la que votó en la reducción de pena de 8 a 5? ¿Por qué entiende que ella no confía en lo que usted dijo en el marco de la ley del arrepentido? Primero, como vos entenderás, esos considerandos son presuntos, por lo cual hay que tomarlos con pinzas, porque en realidad no es parte, no es parte integrante de lo que se subió al sistema, que tenemos acceso, que fue simplemente la sentencia con las notas de disidencia. También surgió, presuntamente, que yo lo tengo, las condenas que la doctora López Iñiguez habría votado para los imputados. Y en la condena se refleja que a mí me tomó como arrepentido porque me dio menos pena que la que me dio el voto conjunto de Costabel con Paliotti, que fue 5 años, y ella votó por 4 años y 6 meses. En ningún lugar dice de que no me tomó como arrepentido o que pone en duda. Si ese considerando que salió no sé en dónde, a mí me llegó por mensaje, es cierto, respeto su posición. Para responder tengo que tener el argumento de ella del 26 de la doctora Iñiguez, que se va a conocer el 26 de abril. Si me guío por eso, igualmente los 3 jueces me tomaron dentro de la norma de la ley 27.304. Si ella se refiere a mí de una manera con la palabra polémica, si expone alguna situación, si su valoración hace que tenga algún pero conmigo, lo respeto, tengo que leerlo, lo analizaré y veré si será materia de apelación en mi derecho. Voy con otra pregunta relacionada a esto, permítame. Sí. ¿Cuál era su expectativa? Le pregunto por qué. Porque precedentemente a esto tenemos a Alejandro Van der Brulle como arrepentido en la causa Chicone, donde el Tribunal Oral Federal 4, casualmente, integrado por Costabel y López Iñiguez, también Bertuzzi después se fue a la Cámara Federal, en el caso de Chicone, también un caso de gravedad institucional, la pena para Alejandro Van der Brulle fue 1 año y medio, es decir, de ejecución condicional. ¿Qué expectativa tenía usted cuando empezó este debate y usted entró como arrepentido? ¿Que la pena iba a ser de ejecución condicional? Mira, el caso de Van der Brulle es completamente distinto. Cuando fue la sentencia de Van der Brulle no existía la ley del arrepentido. Van der Brulle tiene la reducción de la pena por el carácter confesorio de su declaración. O sea, son dos cosas completamente distintas. No recuerdo si fue 1 año y medio la condena que él tuvo o si fue 3. No, fue 1 año y medio. Porque creo que, si no entiendo mal, la doctora Vigliani pidió 2 años y no se los dieron, le dieron por encima. No, le dieron 1 año y medio. Bueno. Y él estuvo en el juicio, y permítame corregirlo, sí. Él entró como arrepentido en Chicone 2, sí, con el ejercicio de la 27.304, y utilizó Chicone 2 para entrar como confeso en Chicone 1. Ahí jugó la pena el tribunal. Conozco el caso en detalle, por eso. No, es que justamente a Van der Brulle le hacen la reducción de condena por carácter confesorio, no por ley de arrepentido. No estaba en vigencia la 27.304. Eso lo digo porque fue parte integrativa de mi alegato. Yo no, o sea, la aplicación de una ley no la puedo hacer en comparativa con otro imputado porque de hecho era un delito mucho más blando el que se le aplicó, el que se investigó en la causa Chicone para con Van der Brulle. Mi expectativa, obviamente, es de público conocimiento porque se desprende de ver el alegato, la parte de petitorio de mi alegato de defensa. Yo pedí 2 años y 3 meses. ¿Basado en qué? Que la 27.304 lleva a que la condena se pueda reducir en la mitad del mínimo a 1/3 del máximo, por lo cual yo pedí el mínimo que se me permitía a mí. El delito tiene 4 años y 6 meses en su carácter agravado, lo dividís por 2, me da 2 años y 3 meses. Yo pedí eso. Si me preguntás internamente, ¿yo esperaba 2 años y 3 meses? No, yo esperaba una cuestión más de promedio, 2 años y medio, un 3 años. Nunca 5. ¿Qué es lo que voy a apelar? Nunca 5. No, porque la particularidad que tiene, a mi manera de ver este fallo, yo dije el fallo me parece ejemplar, no tengo absolutamente nada que decir, y las condenas en su totalidad no hacen más que marcar que se marcó se determinó la responsabilidad de muchos imputados. Claro. Ahora bien, ¿por qué no esperaba 5? Ante todo porque en la mayoría de los juicios
los tribunales tienden a reducir las condenas pedidas por el fiscal y por las querellas, como también las penas pedidas por las querellas suelen ser menores a las del fiscal. Leonardo, Sí, ¿en algún momento Bullrich te hizo un libreto? en absoluto. Se dijo que durante los 4 años del macrismo vos fuiste guionado. Te explico de dónde surge esa situación. En el 2018 empieza una causa que es la de Dolores, en la cual hay un personaje a mi carácter de dudosa capacidad, o sea, que sus facultades mentales no están en duda para mí, que es el señor D'Alessio, que inventó desde que era mi abogado, que me sacó de la cárcel, hasta decir que junto con no sé qué persona más puso al Papa Francisco como Papa. O sea, partamos de esa base. Lo cual no significa que haya cometido conductas delictivas y que haya dicho muchas cosas que probablemente sean ciertas. La realidad marca que, primero, yo a D'Alessio lo vi una sola vez en mi vida, 2 veces. La primera en un almuerzo con Santoro y la segunda vez después de esta situación en el estudio de mi ex abogado, cosa que sabe el doctor Ramos Padilla. La construcción que se hizo a partir de los dichos de D'Alessio y de determinadas personas acerca de que yo fui guionado, pagado y una serie de cosas más, objetivamente te digo hoy que queda desechada porque esa respuesta estuvo en el fallo. Como también te puedo decir previamente, es que en todo el proceso de Dolores ni siquiera fui llamado a indagatoria. Mientras gobernó Macri, ¿usted fue baleado? Tuve una situación, 2, sí, 2. ¿2 veces lo balearon? No, sí, una en la puerta de un domicilio, en la puerta de mi domicilio, literalmente, balearon el auto. Y una segunda vez fui en febrero del 2010, no me acuerdo si 17 o 18, creo que el 17. Fui a lo de un amigo en Caballito a comer una pizza y cuando abro la puerta hubo un enfrentamiento entre mi custodia y 6 agresores, en la cual entre los 2 se tiraron 103 tiros. O sea, el auto quedó hecho un colador, hubo una persona muerta, uno de los tiradores muertos, otro herido, un prefecto baleado y nunca encontraron a nadie. Y eso que Cristina no estaba en el poder. Y ahora que Cristina es vicepresidente. Me importa nada. ¿Tiene miedo? En absoluto. Yo la única conducta que tomé fue la del día que conocí que Alberto Fernández volvía a ser presidente, renuncié al programa y me encargué de explicárselos tanto a la gente del programa como... El programa para... Testigos. Como a... Testigo protegido. Sí, como a el presidente del tribunal, previamente a hacer formal la decisión. El razonamiento es muy simple. Si yo soy denunciante de un hecho que involucra a quien vuelve a ejercer el poder, hay un conflicto de interés. El Ministerio de Justicia depende del Poder Ejecutivo, por lo cual sería una situación al menos extraña que quien a mí determine quién me va a cuidar sea denunciado por mí. Ok. ¿Cuántas veces te quisieron comprar? ¿Y quiénes? Formalmente una, en el 2019. Situación que, como ya te dije, voy a hacer las cuestiones formales que tenga que hacer, porque hay varias situaciones que yo todavía me quedaron en el tintero aguardando el fallo. ¿Cristina ya era vicepresidente o no? Sí. El juicio... A ver, ¿cuándo empezó el...? ¿Cuándo te ofreció? No, todavía no era. No. Ok, ¿y cómo fue ese momento en que te quisieron comprar? No te lo voy a describir, no te lo puedo describir en este momento por una cuestión meramente de cómo se va a formalizar. Como también lo que creo que ya te dije, voy a hacer la denuncia por prevaricato. Pero sí me contaste en Radio Rivadavia que me pusieron un cheque en blanco, básicamente, sí. Una persona me llamó, me citó en un lugar. ¿Te puso el cheque así? No, es un decir, el cheque en blanco es un dicho, pone un número, básicamente. Pone un número, sí. El que quieras. Sí, para dar vuelta a mi declaración, ya en juicio. Y otra de las acciones que tengo que hacer, que estoy ya habilitado formalmente, es la denuncia en el Colegio de Abogados y la denuncia de prevaricato. ¿Qué es un abogado importante? Franco Agustín Bindi y Giselle Robles, los voy a denunciar por prevaricato y a Franco por prevaricato y a Giselle Robles también, no por prevaricato porque formalmente no defiende a Valls, pero sí les voy a pedir en el Colegio de Abogados. ¿Pero ellos te quisieron comprar? No. Ah, ellos no. No, ellos no. ¿El que te fue a comprar, que es un abogado? No me hagas hablar más.
pero las acciones las voy a hacer como corresponden. Porque recordemos que en todo lo paradójico, todo lo raro que tuvo esta causa, el actual defensor de Lázaro Báez es mi ex defensor en esta misma causa, con quien hice todo el proceso de imputado colaborador. ¿A Lázaro Báez y a Néstor Kirchner le gustaban más los euros o los dólares? No sé, es una cuestión de gustos. A mí me tocó tener a la vista y canalizar muchos euros. Euros. Sí, y dólares también. ¿Y euros por qué? ¿Porque ocupaban menos lugar? No sé si la decisión fue por eso o no. Ellos los eran billetes de 500. Los tenían en tenencia, sí. Lázaro los tenía en tenencia en gran cantidad. Gran cantidad. Sí. ¿Y dónde? ¿En bóvedas? Había dinero en lo que después llamó la vinoteca esa, que no era una vinoteca. ¿La tenía Lázaro en la casa? Sí, en la chacra. Bueno, sí, en la chacra. Ah, ¿la guita la tenía ahí? Parte sí. ¿Viva? En efectivo, sí. Después tenía dinero en otras ¿Y estancias. después transformó eso en vinoteca? Es paradójico, porque cuando salió el tema de la investigación de PPT, eso terminó siendo una bodega, que no había más lockers. ¿Y la guita estaba en esos Después lockers? estaban las fotos de lo que era realmente, de cómo las desarmaron. ¿Y Lázaro le llevaba plata a Néstor y Cristina? No sé si a Cristina le llevaba plata. Lázaro tenía dinero, custodiaba dinero de Néstor. ¿Custodiaba? Y si era de la empresa, era de los dos. Sin Vos duda. fijate una particular en cuadernos, ¿quiénes no están? ¿Quiénes no están? Me mataste, estaban casi todos. Pero ¿quiénes no están? Lázaro Báez, Entre otros. Entre algunos dos ¿Y o quién tres más? ¿Quién más no está? Y Cristóbal López tampoco está. Ah, claro. Pero De repente- Lázaro, vos fíjate qué paradójico. Tenés una investigación de que es la más, digamos, es la parte más fina o más detallada de lo que es la corrupción en la obra pública en todo ese periodo, pero el principal condenado a la vista no figura en ninguna anotación. O sea, el principal acusado con sentencia Sí. no figura nunca por nadie entregando una coima. Escuchame una cosa, ahora que estoy mirando, date vuelta, mirá. ¿Estuviste alguna vez ahí? Sí, eso es. ¿La rosadita? SGI. Sí, esa la compré. Yo hice la operación de compra para Lázaro. Ah, ¿la compraste vos? En 2011. ¿Cuántas veces contaron, porque aquí apareció un solo video de gente contando guita? ¿Cuántas veces contaron así? Infinidad, ¿no? El tema es que no, el dinero básicamente se entregaba. O sea, acá hay dos cosas, dos mitos que hay que despejar. El primero es que yo nunca dije que el dinero se pesó. Yo hice una alusión al volumen del dinero por el peso. Segundo, yo no era valijero. Yo no iba por una valija con plata por la calle. Alguna que otra vez pasó que acompañé, pero la estructura era más simple en ese sentido. Yo comunicaba lo que había para hacer, cuándo se podía hacer y en qué monto. Ellos traían el dinero y su propia gente canalizaba los Y lugares. de ahí de la rosadita, esa guita que están Acá contando es ahí. distinto, porque- ¿A dónde iba esa guita? ¿A dónde la Eso es mandaban? 2012, yo ya no estaba Ah. ahí. Pero Pero ese procedimiento lo debes haber visto un montón de veces. es que ya venía, básicamente el Por dinero eso. ya se separaba. Ya Por eso. a mí ¿Y a dónde iba? a cuevas, a compra de bienes. Generalmente era cuevas porque ¿O también era, los o era bienes... la guita que le custodiaba Lázaro a Néstor? No, es que eso ya estaba muerto ahí, Néstor. Ah, Néstor, Todo- claro, 2012 estaba muerto. ¿Y esa es la plata entonces que le mexicaneaba a Es la historia Cristina? es la historia que cuentan. Lázaro no habla de mexicaneo, habla de defender lo que era el honor del amigo. O sea, Lázaro dijo, esta es de mi amigo. Después puedes ¿Y analizarlo como Máximo Kirchner? quieras. Porque nadie habla de Máximo. Máximo Kirchner, ¿qué pito toca en toda esta historia? ¿Sabían, no sabían? Ya muerto Néstor. El problema que surgió fue que cuando muere Néstor hay muchos empresarios que empezaron a ser visitados por personas para, ¿cuál sería la palabra? Hacer recordar que era del padre. Pasó con Sebastián Eskenazi, que él me lo dijo en la cara a mí, que lo fueron a buscar cuando murió por el tema IPF. Y todos sabemos, por lo menos en el ¿Y ambiente... Máximo también Sí. apareció así? Sí, según la boca de Sebastián, sí. Apareció reclamando, ¿y la mía dónde está? No es la mía, no está. No te Pero olvides que esto es la mi mía papá. la de mi papá. Claro. ¿Dónde está? Ah, la miércoles. ¿Te arrepentís de algo? Uf. Tengo 34 años y tengo una condena de 5 años con expectativa de prisión efectiva. Es como si hubieras vivido 50, 60 Es que mi años. historia de vida es bastante particular, porque aunque te parezca mentira, yo hasta el 2010
Hasta mi primera etapa de trabajo con Lázaro era una persona completamente normal. Vivía en la casa de mi padre, estudiaba en la facultad, manejaba primero un 206 y de un día para el otro... Del 206 saltaste a la Ferrari. Y prácticamente te lo podría decir de manera literal así. Tenía 23 años. Obviamente, consejo de mi padre, te imaginarás cuál fue, un tipo que siempre fue así. Pero ahí se mezcla un poco la inexperiencia de la juventud, la ignorancia también de la juventud, complejos de inferioridad mío y la ambición. Entonces, empezaste a ver guita como nunca. hasta dejé la facultad, imagínate, a meses, a un año, menos de un año de poder recibirme. Dejé muchas cosas, ¿no? Dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mis raíces, dejé todo. Y lo peor de todo es que pensaba que estaba bien lo que hacía. Claro. Pensaba, y además te pasan dos cosas. Uno, cuando es tan joven, ve muy lejos el riesgo de todo. El no me va a pasar a mí. No, y además tenían el paraguas de Néstor, que tenía todo el poder, y de Cristina. Estaba inmerso en un universo de gente que te hacen sentir, encima te hacen sentir que sos poderoso. Claro, totalmente. Gracias por venir. Un placer. Silvia Mercado, estoy con vos. Sí, Eduardo, dijimos entonces...